Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube, un saludo. Hoy os voy a enseñar Olimpia, el origen, la ciudad donde se originaron los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a visitar el yacimiento y luego también el museo. La entrada para adultos cuesta 12 euros, para niños gratis, menores y estudiantes la mitad. Estamos en la parte occidental de la península del Peloponeso y aquí se celebraron durante 1000 años los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Es un santuario religioso, estaban organizados en honor al dios Zeus. Estamos viendo parte del gimnasio donde entrenaban los atletas, sobre todo de cara a la prueba de pentatlón. La verdad es que tenemos muchas palabras que provienen de la antigua Grecia, todo lo que tiene que ver con matemáticas, aritmética, filosofía. Cronos, por ejemplo, que era el dios Cronos, creador de los primeros dioses que había. Este es un monte, por cierto, el monte de Cronos, que era el padre de Zeus. Cronos tenía muchos hijos y tenía miedo que sus hijos pues le sucedieran o le quitaran el poder. Y entonces lo que hacía es que se comía a sus hijos. Se comía a los dos primeros y Zeus fue el tercero. La madre de Zeus, que era muy lista, para evitar que también se comiera a su tercer hijo, dio a Cronos una piedra envuelta en sábanas. Y Cronos se lo comió pensando que era su tercer hijo y así se quedaba tranquilo. Bueno, la realidad es que Zeus se crió con unas ninfas y con el tiempo se tomó la revancha. Envenenó al padre, le hizo vomitar a los dos hijos que se había comido, empezó una guerra de titanes porque era una guerra entre dioses y finalmente el vencedor fue Zeus, al que está dedicado Olimpia, esta ciudad. La palabra Olimpia, Juegos Olímpicos, todo viene del monte Olimpo, que era el hogar de los dioses. Bueno, y aprovechando que estamos aquí, os quiero contar la historia de Calipateira de Rodas. Es la única mujer que ha conseguido entrar en este lugar, en un lugar sagrado, vetado completamente para mujeres. Solo podían entrar hombres griegos, con padres griegos y que no fueran esclavos. Pero las mujeres lo tenían totalmente prohibido. De hecho, si una mujer entraba, corría el riesgo de ser despeñada por un barranco. Fijaos, bueno, pues solo lo consiguió ella en el siglo IV antes de Cristo. Era hija de ganadores, de campeones, madre de campeones. La pillaron, sí, pero consiguió salvar la vida precisamente por tener esa dinastía tan prestigiosa de deportistas olímpicos. Estos juegos duraron 1000 años, desde el 776 a.C. hasta el 300 y pico después de Cristo. El emperador Teodosio I el Grande que era muy cristiano, un poco ultra, podemos decir, fundamentalista cristiano, dijo que estos Juegos Olímpicos eran propios de paganos y por eso decidió directamente destruirlo. Y luego su nieto, que era todavía más fundamentalista, acabó también con los vestigios que quedaban de este yacimiento. Se dejaron de celebrar los Juegos Olímpicos y la verdad es que esto quedó sepultado bajo metros y metros de tierra, por aquí pasando ríos, también era una zona propensa a inundaciones, hasta que a mediados del siglo XVIII Richard Sattler ubicó que aquí estaba Olimpia. Pero fijaos, hasta 100 años después no comenzaron las excavaciones en este lugar que hoy visitan millones de personas. Bueno, sabéis que antes de los Juegos Olímpicos está la gala inaugural, pues esa gala viene también de estos Juegos de la Antigüedad. Lo que pasa es que era un poquito diferente. Venían hasta aquí, hasta Olimpia, durante 2 días de jornada andando los atletas, los jueces, los sacerdotes, recordamos que es un lugar sagrado, y venían caminando 58 kilómetros, lo he dicho, 2 jornadas hasta aquí. Era lo que se conocía, pues lo que conocemos, la gala inaugural de los Juegos, que siempre es muy espectacular. Bueno, pues en ese caso era una peregrinación de 2 jornadas hasta este lugar sagrado. Los atletas antes de entrenar se untaban el cuerpo con aceites que eran una especie de exfoliante también, con agua marina. A continuación entrenaban en unos patios con columnas dóricas y después del entrenamiento se quitaban el aceite, se quitaban también los restos de arena y se metían en piscinas frías. ¿Qué ocurre cuando vinieron los romanos? Que los romanos eran más de vapor, de agua de vapor, de termas, agua caliente, y entonces lo cambiaron por completo. Pero los griegos preferían el agua fría, que además es mucho mejor para la circulación.
el templo de Zeus hay dos frontones, en uno está representado Apolo, que es el dios de las artes, y en el otro una historia que encontramos también en el Partenón de Atenas, que es muy repetida en la Grecia clásica, que nos habla de unos centauros que fueron a una boda de los lapitas, violaron a las mujeres, querían raptar a los niños porque se habían emborrachado, y finalmente Apolo intercede para evitar la catástrofe y ganan los lapitas, que era una tribu de la región. Como decimos, esta escena, este intento de rapto y de violación de mujeres por parte de los centauros, mitad hombres, mitad caballos, está también representado en uno de los frontones del Partenón de Atenas. Y esta sacerdotisa sostenía una antorcha con un material inflamable. Inflamable, sí. Και το τοποθετούσε μέσα στον κύλο καφρέ. Y lo ponía allí, y la llama se encendía a través de los rayos del sol. Εάν η μέρα ήταν συνηθισμένη και περιμένει αλλιώς η μέρα για να πήγαινε Si había nubes, entonces esperaban a que saliera el sol. que saliera el sol. El encendido de la llama tenía lugar delante de este templo, que es el templo de Hera, la mujer de Zeus. Justo ahí se encendía la llama, se ponía con ese espejo cóncavo que recibía los rayos del sol, y a partir de ahí se encendía la llama, el famoso encendido de la llama olímpica, que ahora, cuando hay Juegos Olímpicos, ya sabéis que los últimos meses antes de los Juegos se enciende la llama y se lleva hasta la ciudad que va a ser sede de los Juegos. Es un templo, el templo de Hera, de estilo dórico, como vemos en las columnas, y está justo al lado del famoso templo de Zeus. Por cierto, que en ese templo de Zeus estaba la estatua del dios de los dioses, era una estatua de 13-14 metros, de mármol, con las manos de marfil, y todo lo que era el manto era dorado. ¿Qué ocurrió? Que se lo llevaron los romanos a Constantinopla, cuando hemos dicho que destruyeron este lugar de Olimpia, y allí con el tiempo sufrió un incendio y acabó destruido. Solo se conservaban los moldes de esos tejidos donde luego se echaba el oro para recrear el manto de Zeus. Estamos aquí en esta explanada, como veis, muy especial, con mucho significado. El templo de Hera es del siglo VIII a.C. La primera vez que se produce ya en la era moderna el encendido de la llama aquí en este lugar es en 1935 para los Juegos de Berlín, y esto sigue hasta hoy. Recordar que el año que viene tenemos Juegos en París. Y otro error que es bastante frecuente es considerar Olimpiada los Juegos Olímpicos, ¿no? La Olimpiada es el periodo que va de unos Juegos a otros Juegos, y luego la celebración de los Juegos son Juegos. Lo digo porque es verdad que escuchamos a muchos deportistas que dicen, bueno, ya ha llegado la Olimpiada. No, estamos ahora mismo en la Olimpiada y los Juegos serán en 2024 en París. En cuanto a los deportes más populares, bueno, pues los deportes más populares eran el boxeo, la lucha libre y también las carreras de cuadrigas. Eran los más populares. Había también juegos infantiles, por cierto. Y bueno, os podéis imaginar lo importante que eran estos juegos cuando enemigos de toda la vida, de ciudades-estado, de Esparta, de Atenas, de Macedonia, etcétera, convivían, luchaban, pero de una forma deportiva, en lo que se conocía esa tregua, ¿no? Esa tregua, tiempos de paz. No se produjo ni un solo enfrentamiento durante la duración de los Juegos en los 1000 años que duró esta cita en la antigüedad. Aquí estamos viendo donde se enciende la llama olímpica, es la recreación, y cuando los Juegos modernos hacen este ritual vuelven a vestirse como en la antigua Grecia. Justo aquí, frente al templo de Hera, la mujer de Zeus. Bueno, vamos a entrar ahora en el estadio, y la verdad es que los atletas que competían aquí no lo hacían por dinero. Es verdad que cuando volvían a sus pueblos, ciudades de ese estado, les agasajaban un año con comida gratuita, pero su premio era esto que estamos viendo aquí, una corona de olivo. Lo hacían por honor, lo hacían por orgullo, lo hacían, bueno, luego eran considerados héroes, lógicamente, en sus localidades natales, y tenían ese año de comida gratis. Antes os contaba que las mujeres no participaban. La única manera que lo podían hacer de forma indirecta era en el hipódromo, en las carreras de caballos. ¿Por qué? Porque no es que participaran ni estuvieran aquí físicamente, pero podían ser las propietarias de los caballos, y entonces eso hacía que fueran las propietarias de los caballos, y por tanto si ganaba el caballo, no ganaba el jinete, ganaba el caballo, era como si ganaran ellas. Pero repito, no podían estar aquí. En toda esta zona que vemos justo al lado del estadio, el padre Alejandro Magno lo que creó era un lugar donde venían también poetas que podían recitar sus poemas. O sea, no solo era un lugar de deporte, de culto, sino también de la mejor oratoria y literatura. Y por ahí nos vamos al estadio.
Y aquí estamos en el Estadio Olímpico, un estadio olímpico que nunca tuvo gradas, que nunca tuvo podios, sí tenía en la zona sur una especie de palestra donde se situaban los jueces. Y como veis en este estadio lo que hacían no era correr alrededor del estadio, sino carreras lineales, tocaban el fondo y volvían, esa era una de las pruebas, y de vuelta otra era hacer este recorrido 12 veces. Al principio los Juegos Olímpicos duraban una jornada y luego fueron ampliando pruebas y crearon hasta 5 jornadas. Por ejemplo, una de las más famosas de las pruebas era, por supuesto, carrera, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, pero y las cuadrigas, ¿no? Y el boxeo. Pero una de las más famosas, sin duda, ¿sabéis cuál era? El salto de longitud. Y atención, porque saltaban con unas piedras que soltaban solo en la parte final, se desprendían de las piedras para dar ese último impulso. Imaginaos todo esto en este estadio olímpico, donde ahora los turistas lo que hacen es, bueno, pues dar una pequeña carrerita al trote. Seguro que los antiguos griegos lo hacían mucho mejor. Y tenemos a Marta en los metros, la longitud enorme, donde corrían los antiguos griegos. Llegando a la meta, los últimos restos. Bueno, lo que me ha parecido realmente impresionante es que los atletas olímpicos competían totalmente desnudos y no solo eso, descalzos. No tenían nada para cubrirse, es verdad que sí que se echaban ese aceite, incluso exfoliante, pero como os digo, totalmente desnudos y descalzos. Impresionante. Y lo que ha sido toda una experiencia ha sido correr en el Estadio Olímpico. Madre mía, todavía estoy agotada. Y entramos en el Museo de Olimpia, donde lo más impresionante es esta reconstrucción de los dos frontones, como estamos viendo, el occidental y el oriental. El de los centauros, con la historia que os he contado hace un momentito, es este de la derecha, y vemos a los centauros, ¿acordáis? Que intentaban raptar, violar a las mujeres y también secuestrar a los niños. Finalmente vencen, los dioses hacen justicia. Y este otro frontón, que lo que representa es al dios Apolo, el dios de las artes, y al fondo estamos viendo la diosa de la victoria, la diosa Nike. Nike, las famosas zapatillas deben su nombre a esa diosa. ¿Qué le falta? Pues le faltan las alas y parte del velo o de la túnica que la envuelve, pero es francamente muy bonita.